Segunda parte de Incompatibles. Capítulo 6. La publicación. La revista no dudó. Ese fue el primer mensaje que llegó, escueto pero cargado de implicancias. Las imágenes son extraordinarias. No había correcciones técnicas. No había sugerencias de ajuste. No había solicitudes de repetición. Solo una insistencia clara en una palabra que empezó a repetirse con una frecuencia incómoda en correos posteriores, en llamadas breves, en comentarios al margen que no estaban dirigidos a ella, pero que inevitablemente le llegaron. ¿Verdad? Querían la serie completa. No una selección segura. No un conjunto equilibrado para acompañar un texto. Querían precisamente aquellas imágenes que obligaban a detener la mirada un segundo más de lo habitual. Las que no se entendían de inmediato. Las que no explicaban nada, y por eso mismo decían demasiado. Rebeca leyó cada mensaje con una atención casi rígida, como si el cuerpo se le hubiera tensado sin darse cuenta. «No exageren», murmuró, cerrando el correo con un gesto seco. Había recibido elogios antes. Reconocimientos pequeños, localizados, amables. Palabras que se agradecían y luego se olvidaban. Nada de esto se parecía a eso. Aquí había una exaltación que no le resultaba halagadora. Le parecía peligrosa. No porque dudara de las imágenes, sino porque sabía que cuando el discurso empezaba a adelantarse a la obra, algo se deformaba. Pidió ver la maqueta antes de aprobar cualquier cosa. La respuesta fue inmediata. Por supuesto. 2 días después, el archivo llegó a su bandeja de entrada. Rebeca abrió el documento con cautela. Las fotos respiraban. El diseño era mínimo. No había textos invadiendo las imágenes. No había intentos de explicar lo que no debía explicarse. El nombre de Sarocha aparecía así, pero no como un reclamo absoluto. Compartía espacio con silencios visuales, con páginas en blanco, con márgenes generosos. Y entonces lo vio. El crédito. Fotografía, Rebecca Armstrong. Su nombre, impreso con una claridad que no había anticipado, le provocó una reacción física inmediata. Un pequeño rechazo en el pecho. No vergüenza, no orgullo, algo más parecido a una defensa. Cerró el archivo sin terminar de recorrerlo. Necesitaba distancia. Necesitaba que el ruido bajara. Sarocha recibió el adelanto de la publicación esa misma tarde. Estaba en su departamento, sentada en el suelo del living, con la espalda apoyada en el sofá. Aún tenía el cabello húmedo después de la ducha. Vestía ropa cómoda, sin intención de ser vista. No había pensado demasiado en la sesión desde que había ocurrido. Algo en ella había decidido guardar ese recuerdo en una zona imprecisa, como si mirarlo de frente pudiera alterar un equilibrio frágil. Abrió el archivo sin expectativas claras. La primera imagen la detuvo en seco. No fue el impacto estético, aunque lo hubo, sino la forma en que se reconoció y al mismo tiempo no. La belleza era evidente, pero no respondía a ningún código conocido. No era una belleza diseñada para gustar. No pedía aprobación. No se ofrecía. «Soy yo», susurró, casi con sorpresa. Pero la frase no trajo alivio. Pasó a la siguiente imagen. Y luego a otra. Cada fotografía parecía sostener una versión distinta de ella, pero ninguna se contradecía. No había artificio. No había espectáculo. No había seducción calculada. Había algo más inquietante. Una quietud que no se defendía. Sintió un nudo en el estómago. No se sentía humillada. No se sentía traicionada. Se sentía desarmada. Era una desnudez que no tenía que ver con el cuerpo, sino con la ausencia de protección. No había gestos que pudiera usar como escudo. No había personaje. «Es hermosa», dijo en voz baja, con una incredulidad casi infantil. Y al mismo tiempo, algo se le cerró en el pecho. Porque esa belleza no la protegía, no la engrandecía, no la salvaba. Era una belleza que no podía controlar. Cerró el archivo y dejó el teléfono a un lado, como si necesitara recuperar aire. Por primera vez en mucho tiempo, el reconocimiento no le produjo euforia. Le produjo vértigo. La publicación salió un viernes. Para el domingo las imágenes estaban en todas partes. Los fans de Sarocha reaccionaron con una intensidad inmediata. Comentarios que hablaban de una nueva era, de madurez, de la versión más real de ella. Algunos celebraban la vulnerabilidad. Otros la idealizaban aún más,
sin comprender del todo lo que estaban mirando. Había entusiasmo. Había devoción. Había apropiación. Sarocha leyó algunos comentarios. No muchos. Esta vez no necesitaba aprobación. Le pesaba. Sentía que algo íntimo había sido expuesto sin que pudiera intervenir. No porque hubiera sido forzada, sino porque había aceptado sin saber del todo lo que estaba entregando. Rebeca, en cambio, no leyó ninguno. Se enteró del impacto por terceros, por mensajes que no había solicitado, por llamadas que no había provocado. ¿Viste lo que están diciendo de ti? Te están llamando la revelación inesperada. Esa palabra apareció más de una vez. Descubrimiento. Como si hubiera estado oculta. Como si alguien más tuviera derecho a nombrarla, a señalarla, a convertirla en relato. El teléfono vibraba sin pausa. Rebeca lo apagó. Esa noche se reunió con Irin y Non en el mismo café de siempre. El lugar no había cambiado. Las mesas seguían pegajosas. La luz seguía siendo amarilla. El olor a café viejo persistía. Esa continuidad la tranquilizó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Te están celebrando en todos lados, dijo Non, apenas se sentaron. En serio. En todos lados. Rebeca removió el café sin azúcar, concentrada en el movimiento. No sé qué hacer con eso, respondió. Irin la observó con atención, sin interrumpir. ¿Te molesta?, preguntó al cabo de un momento. Rebeca pensó la respuesta. Me descoloca, dijo finalmente. Siento que están hablando de otra persona. Non sonrió con entusiasmo genuino. Eso pasa cuando haces algo importante. Rebeca levantó la vista. No hice algo importante, dijo. Hice algo honesto. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. El problema, continuó, es que ahora quieren que yo repita eso. Que lo convierta en un estilo. En una marca. Y no sé si puedo. Irin apoyó los codos en la mesa. ¿Y si no lo haces? Rebeca la miró. Entonces decepciono expectativas que nunca pedí. Non frunció el ceño, menos convencido esta vez. Pero esto es una oportunidad. Lo sé, admitió Rebeca. Y eso es lo que más me incomoda. Irin sonrió apenas. Siempre te incomodó que te miraran cuando no estabas preparada. Rebeca no lo negó. No quiero convertirme en alguien que produce imágenes para sostener un relato, dijo. Ni siquiera el mío. Non guardó silencio. ¿Y ella?, preguntó Irin. ¿La modelo? Rebeca dudó un segundo. Ella se dejó ver, respondió. Y eso no es poco. No dijo más. Esa misma noche, Sarocha volvió a abrir las fotos. Esta vez no para mirarse, sino para entender qué había cambiado. No encontró respuestas claras. Solo una certeza incómoda. Había una versión de sí misma que ahora existía públicamente, y ya no podía fingir que no la conocía. Y en un lugar que aún no se atrevía a nombrar, sabía que esa fotógrafa tan silenciosa, tan incómoda, tan ajena al ruido, no iba a desaparecer de su vida tan fácilmente. Porque no solo había capturado algo, había abierto una grieta. Capítulo 7. El ruido y la distancia. La gala fue presentada como una celebración. La revista la describió como un encuentro íntimo, cuidadosamente cuidado, para honrar la colaboración artística que había dado origen a una de las publicaciones más comentadas del año. El comunicado hablaba de sensibilidad, de riesgo estético, de una mirada nueva. Las palabras eran elegantes, el lugar también, pero Sarocha supo, desde que cruzó la alfombra, que aquello no tenía nada de íntimo. El espacio estaba diseñado para ser visto antes que vivido. Techos altos, luces medidas al milímetro, copas que brillaban más de lo necesario. Todo parecía dispuesto para que nada se saliera de control, para que cada gesto pudiera ser interpretado, registrado, repetido. Llegó acompañada de Eng, no porque lo necesitara, sino porque el gesto ya era parte de una narrativa que no le pertenecía del todo, pero que había aprendido a sostener con naturalidad. A su lado caminaba su amigo demasiado conocido, demasiado fotografiado, el mismo con el que los medios y los fans llevaban meses intentando construir una historia que nunca terminaba de confirmarse ni de desmentirse. Él sonreía con soltura. Saludaba por su nombre a quienes se acercaban. Jugaba el rol con una comodidad casi profesional, como si entendiera que su presencia ahí era funcional, no personal. Sarocha también sonreía. Lo hacía bien.
Siempre lo había hecho bien. Las cámaras hicieron lo suyo. Los flashes marcaron el ritmo de su entrada como una música conocida. Los murmullos se activaron de inmediato, una corriente subterránea que recorría el salón, y que ella sabía leer sin esfuerzo. Había aprendido a hacerlo hacía años, cuando entender el ruido era una forma de supervivencia. Se ven bien juntos. ¿Viste cómo la mira? Era obvio. No escuchaba frases completas. No las necesitaba. Bastaban los tonos, las inflexiones, la repetición de ciertas palabras clave. El sentido general se imponía solo. Avanzó con la espalda recta, el cuerpo entrenado para ocupar el espacio sin pedir permiso. Cada paso estaba medido, no por rigidez, sino por costumbre. Pero algo en ella estaba desacompasado. Una mínima fisura interna que no respondía al hábito. Porque sabía que ella estaba ahí. No la había visto aún, pero lo sabía con una certeza casi física. Como si la sola posibilidad alterara el equilibrio del lugar. Minutos después, Rebeca llegó sola. No hubo cámaras esperándola. No hubo llamado de atención ni pausa en el flujo del evento. Entró por el costado, por una de esas entradas secundarias que no aparecen en las fotografías oficiales, como si la gala no hubiera sido pensada para alguien como ella. Vestía sencillo, sin intención de destacar. No por modestia, sino por convicción. No quería ser interpretada. No quería convertirse en un signo. Mostró la invitación. Agradeció. Caminó. El salón estaba lleno de rostros que no conocía, y de otros que empezaban a mirarla con una curiosidad distinta, nueva, todavía torpe. Esa curiosidad que no nace del interés genuino, sino del eco, del nombre repetido, de la pregunta compartida. ¿Es ella? Sí, la fotógrafa. Tan joven. Rebeca sintió la incomodidad a sentarse en el cuerpo como un peso mal distribuido. No le molestaba pasar desapercibida. Le molestaba empezar a ser visible sin haberlo decidido, sin saber aún qué hacer con esa mirada. Tomó una copa que no pensaba terminar y se ubicó cerca de una pared observando. Siempre había sido mejor desde ahí, desde el margen, desde ese lugar que permitía ver sin ser absorbida. Respiró hondo. Dejó que el ruido pasara a través de ella sin intentar organizarlo. Fue entonces cuando la vio. Sarocha estaba rodeada. Sonreía. Asentía. Escuchaba comentarios que no necesitaban respuesta real. Su acompañante hablaba con alguien del equipo editorial, una mano apoyada en su espalda con una naturalidad que las cámaras agradecían y que el público leía como confirmación de algo que necesitaban creer. La imagen era impecable. Estaba compuesta. Funcionaba. Y sin embargo, algo no encajaba. Rebeca no supo decir qué. Era una sensación sutil, incómoda. La certeza de estar mirando una escena que no era real, como si esa fiesta fuera solo un juego de roles. Sarocha, al otro lado del salón, sintió la mirada antes de localizarla. No fue inmediata. No fue un impacto. Fue una presión leve, persistente, como si el aire cambiara de densidad de manera casi imperceptible. Giró apenas la cabeza, sin urgencia, y entonces la vio. Rebeca, sola, quietamente incómoda, observando sin participar, con esa forma particular de estar presente sin invadir, sin reclamar espacio, sin ofrecer nada a cambio. El ruido alrededor se volvió difuso. Por un segundo, uno solo, Sarocha olvidó dónde estaba. Olvidó las cámaras. Olvidó el brazo apoyado en su espalda. Olvidó el discurso que había repetido toda la noche con pequeñas variaciones. Solo la vio a ella. No hubo saludo. No hubo gesto evidente, pero algo se tensó entre ambas, invisible y preciso, como un hilo que se estira sin romperse. Rebeca bajó la mirada primero, no por sumisión, sino por defensa, como quien sabe que sostener demasiado una mirada puede abrir una puerta que no está lista para cruzar. Sarocha lo notó. ¿Todo bien?, preguntó Eng, inclinándose hacia ella, con una voz baja y práctica. Sí, respondió. Solo. Necesito un momento. No explicó más. No hizo falta. Se excusó con elegancia, con esa facilidad que había aprendido a cultivar. Caminó hacia la barra. El movimiento fue seguido por algunas miradas, pero no por las cámaras principales. No era una entrada. No era una salida. Era un desplazamiento menor,
casi irrelevante para el relato general. Para ella no lo era. Rebeca la vio acercarse. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Enderezó la espalda. Dejó la copa sobre la mesa alta. No sonrió. No se preparó. Hola, dijo Sarocha, cuando la distancia fue suficiente como para no gritar ni susurrar. Hola, respondió Rebeca. Hubo un silencio breve. No incómodo. Cargado. Un silencio que no pedía ser llenado, pero que tampoco era neutro. Me alegra que vinieras, añadió Sarocha. Sé que este tipo de cosas no son lo tuyo. Rebeca ladeó apenas la cabeza, como si evaluara la frase. No dijo. No lo son. Sarocha sonrió con algo parecido a alivio. Una sonrisa mínima, sin público. Las fotos empezó y se detuvo. No sabía cómo iba a ser verlas así. Expuestas. Vistas por todos. Yo tampoco, admitió Rebeca. Se miraron. Por primera vez desde la publicación, sin intermediarios. Sin correos. Sin titulares. Sin discursos preparados. Son hermosas, dijo Sarocha, con una honestidad que no buscaba efecto. Y eso es lo que más me inquieta. Rebeca tardó en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería decirlo mal. No intenté que lo fueran, dijo finalmente. Intenté que te mostraran, de verdad. Lo sé. Ese reconocimiento, dicho sin énfasis, pesó más que cualquier elogio público que ambas habían recibido esa noche. Desde lejos, alguien llamó a Sarocha por su nombre. Una voz conocida, insistente. Ella no se movió enseguida. Supongo que esperan que esté allá, dijo, sin convicción real. Siempre esperan algo, respondió Rebeca. Se quedaron un segundo más. Demasiado breve para llamarlo encuentro. Demasiado intenso para llamarlo casualidad. Sarocha dio un paso atrás. Me alegró verte de nuevo, dijo, casi como una confesión que se le escapaba antes de poder medirla. Rebeca sostuvo la mirada, sin esquivarla esta vez. A mí también. Sarocha regresó al centro del salón. Recuperó la postura. La sonrisa. El rol. Rebeca permaneció donde estaba. El ruido volvió a ocuparlo todo. Las luces siguieron brillando. La gala continuó como si nada esencial hubiera ocurrido. Pero ambas sabían lo mismo, con una claridad silenciosa. En medio de toda esa celebración, había algo que no estaba siendo celebrado. Algo que todavía no tenía forma ni nombre. Y que, sin embargo, ya había empezado a reclamar espacio. Capítulo 8. El límite. Sarocha volvió a la multitud con Eng a su lado. El gesto fue casi automático. La sonrisa reapareció en su rostro como una máscara bien entrenada, aunque esta vez le costó más sostenerla. Había aprendido a activarla sin pensar, como un reflejo condicionado, pero ahora sentía el músculo facial tensarse antes de tiempo, como si el cuerpo supiera algo que ella todavía no había formulado. Eng hablaba demasiado alto, reía con facilidad, aceptaba copas que no necesitaba. Se movía con una soltura que rozaba la imprudencia. Ella lo notó tarde. Estaba algo tomado. No lo suficiente como para perder el control, pero sí lo suficiente como para empezar a desdibujar los límites, esos que antes respetaba sin que ella tuviera que marcarlos. Al principio no le dio importancia. Eng siempre había sido físico, cercano, expresivo, de esos que ocupan el espacio con el cuerpo antes que con las palabras. Antes no le molestaba, antes incluso le parecía útil. Su presencia desviaba preguntas, simplificaba interpretaciones, sostenía una narrativa cómoda para la prensa. Una historia fácil de contar, fácil de consumir. Pero algo había cambiado. La mano de él volvió a su espalda, esta vez más baja de lo habitual. El gesto fue breve, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera atenta. Pero Sarocha lo sintió de inmediato, como una alarma silenciosa que se activaba en el cuerpo antes de llegar a la cabeza. Eng no lo notó, o fingió no hacerlo. Se inclinó para decirle algo al oído, demasiado cerca. El aliento cargado de alcohol le rozó la mejilla. La incomodidad fue física. Sarocha dio un paso lateral, sutil, buscando espacio sin llamar la atención. No quería una escena. No allí. No ahora. Él la siguió. ¿Estás bien?, preguntó sonriendo. Estás muy callada. Ella sostuvo la sonrisa un segundo más de lo necesario antes de responder. Sí, dijo. Solo estoy cansada.
Eng rió con esa risa amplia que siempre caía bien en las fotos. Vamos, es una gran noche, insistió. Todos están aquí por ti. La frase, que en otro momento le habría parecido halagadora, ahora le pesó como una carga mal distribuida. No estaba segura de querer cargar con eso esta noche. No después de todo. Sintió otra vez la mano. Esta vez no fue un apoyo ni un gesto casual. Fue una posesión ligera e innecesaria, como si el contacto afirmara algo que ella no había concedido. El cuerpo de Sarocha reaccionó antes que su mente. Los hombros se endurecieron, la respiración se acortó, el estómago se tensó, como si alguien hubiera cruzado una línea invisible, pero exacta. Le molestó su cercanía. Le molestó no haberla notado antes. Le molestó, sobre todo, haberse acostumbrado tanto tiempo a tolerar gestos que ahora ya no podía soportar. Fue entonces cuando levantó la vista. Y la vio. Rebeca estaba del otro lado del salón, quieta, observando sin intervenir. No había juicio en su mirada. Tampoco expectativa. No buscaba nada. No reclamaba nada. Solo estaba ahí, presente, mirando como se mira algo que importa, pero que no se toca. Esa diferencia fue brutal. Por un instante, Sarocha tuvo la sensación incómoda de estar siendo observada de dos maneras opuestas al mismo tiempo. Una que asumía acceso, cercanía, derecho, y otra que respetaba una distancia casi reverencial. El ruido alrededor siguió igual. Las risas, los flashes, la música baja. Nadie más parecía notar nada extraño. Rebeca sostuvo la mirada apenas un segundo más. No fue un desafío. Fue una constatación silenciosa. Luego se giró y caminó hacia la salida con una discreción impecable, deslizándose entre la gente como si siempre hubiera sabido cómo desaparecer sin dejar rastro. Sarocha la siguió con la vista hasta perderla. Algo se cerró en su pecho. Era la sensación precisa de haber perdido un punto de apoyo inesperado. Rebeca salió del lugar sin despedirse. No por descortesía, sino por instinto. Sabía que si se quedaba un minuto más, algo en ella se endurecería. Y no quería eso. No quería llevarse de la gala una capa más de cinismo, de distancia aprendida. El aire de la calle la recibió con una frialdad bienvenida. Inspiró hondo, como si recién ahí pudiera expandir el pecho sin esfuerzo. Pidió un taxi y se apoyó contra la pared mientras esperaba. Desde afuera, el murmullo del evento sonaba amortiguado, como si proviniera de otro mundo al que no terminaba de pertenecer. Cuando el auto llegó, subió sin mirar atrás. Durante el trayecto, la ciudad pasaba frente a sus ojos sin que ella realmente la viera. Las luces se reflejaban en el vidrio, estiradas, borrosas. En su cabeza, una sola pregunta se formulaba una y otra vez, insistente, sin respuesta. ¿Quién eres, Sarocha? No la modelo. No la imagen publicada. No la mujer rodeada de ruido. La otra. La que había aparecido por instantes. La que no sabía aún qué hacer con lo que sentía cuando no estaba actuando. Rebeca cerró los ojos un segundo. No buscaba cercanía. Buscaba comprensión. Y eso, lo sabía, era mucho más peligroso. En la gala, Sarocha ya no lograba concentrarse. El cuerpo seguía tenso. Las conversaciones le parecían irrelevantes. Eng hablaba, se reía, tocaba su brazo con una confianza que ahora la irritaba. Todo le resultaba excesivo. El ruido, las luces, las expectativas. Quiero irme, dijo finalmente, sin rodeos. Eng la miró sorprendido, como si la idea no encajara en el guión. Ahora, preguntó. Recién está empezando lo bueno. Estoy cansada, respondió ella, esta vez sin suavizar la voz. Podemos ir a otro lugar, insistió. Algo más tranquilo. Seguir disfrutando. La palabra disfrutar le cayó mal. Demasiado cerca de una imposición. Sarocha lo miró con una expresión que no intentó corregir. No dijo, voy a pedir un taxi. Él frunció el ceño, incómodo. Vamos, no seas así. Ella no respondió. Sacó el teléfono. Pidió el auto. Eng la siguió hasta la salida, hablando, intentando restarle importancia a su decisión. Ella caminó en silencio. Cuando el taxi llegó, él abrió la puerta antes que ella. Voy contigo, dijo. Es tarde. Sarocha dudó un segundo. No tenía energía para discutir. Asintió. El trayecto fue silencioso. Al llegar a su edificio, el chofer se detuvo frente a la entrada. Eng pagó.
Bajaron. «Déjame acompañarte», dijo él, ya frente a la puerta. «No hace falta», respondió Sarocha. «Estoy bien. Insisto». Abrió la puerta de su departamento. Dio un paso adentro. En la siguió. «Solo un momento», dijo. La abrazó. No con violencia, con confianza. Con esa certeza errónea de quien cree tener permiso solo por la historia compartida. Intentó besarla. El gesto fue torpe, inesperado, definitivo. Sarocha reaccionó sin pensar. La bofetada sonó seca, clara, imposible de ignorar. En retrocedió aturdido. «¿Qué te pasa?», dijo incrédulo. «Vete», respondió ella. «Ahora». No gritó. No tembló. Cerró la puerta. Más tarde, ya sola, Sarocha se tendió en la cama. El cuerpo todavía vibraba, pero no de miedo. De claridad. Cerró los ojos. Y entonces apareció ese rostro. La fotógrafa. La mirada quieta. La distancia respetuosa. «¿Quién eres, Rebeca? ¿Y por qué me generas tanta curiosidad?». La pregunta no trajo ansiedad. Trajo una inquietud nueva. Una que no podía apartar con ruido ni con sonrisas. Sarocha se giró sobre la almohada. Por primera vez en mucho tiempo, el deseo no tenía que ver con ser vista, sino con ser comprendida. Y eso lo supo con una claridad silenciosa, no iba a ser fácil de ignorar. Capítulo 9. Lo que otros deciden. El teléfono comenzó a sonar cuando el día aún no había terminado de instalarse. No fue un sonido amable. No fue uno de esos timbres que se cuelan suavemente en el sueño, pidiendo permiso. Fue insistente, casi agresivo, como si quien llamaba supiera que no debía dejarle opción, como si el mundo reclamara su atención antes de que ella estuviera lista para existir otra vez. Sarocha se movió apenas entre las sábanas, con el cuerpo pesado, como si hubiera dormido bajo agua. La cabeza le latía en un ritmo irregular, molesto, recordándole que la noche anterior no había terminado cuando debía, que el descanso había sido incompleto, fragmentado, más cercano a la inconsciencia que al verdadero sueño. El nombre en la pantalla se abrió paso entre la niebla. Nam. Solo verlo hizo que algo en su pecho se tensara. No por miedo, por anticipación. Respondió sin incorporarse, sin siquiera aclararse la garganta. «Hola», murmuró con la voz áspera, todavía lejos del mundo, todavía aferrada a la última capa de sueño que le quedaba. «Estoy afuera», dijo Nam, directa, sin saludo, sin preámbulo. «Frente a tu departamento». Sarocha parpadeó. Una vez. Dos. El cerebro tardó un segundo más de lo habitual en ordenar las palabras. «¿Afuera dónde?», preguntó, genuinamente confundida. «Afuera de tu casa, Sarocha. Abre». La llamada se cortó antes de que pudiera formular una segunda pregunta, antes incluso de que pudiera quejarse. El silencio que siguió fue abrupto, casi violento. Sarocha dejó caer el teléfono sobre la cama y se quedó mirando el techo. No pensó. No reaccionó. Simplemente dejó que el dolor de cabeza se instalara con más fuerza, como si hubiera estado esperando ese momento para reclamar atención. Cerró los ojos, se pasó una mano por el rostro, presionando las sienes. Suspiró largo, pesado, y finalmente se obligó a levantarse. Cada paso hacia la puerta fue lento, arrastrado. El cuerpo protestaba. La mente iba detrás, rezagada. Pasó frente al espejo del pasillo sin mirarse. No quiso confirmar lo evidente. No quería ver reflejado el cansancio, ni la marca invisible de una noche que todavía le pesaba en el cuerpo. Abrió la puerta. Nam estaba allí, como siempre, perfectamente compuesta, vestida con precisión, el cabello en su lugar, la postura firme de alguien que llevaba horas despierta, y ya había tomado varias decisiones importantes antes del desayuno. La recorrió con la mirada sin disimulo, de arriba a abajo, con esa mezcla particular de evaluación profesional y burla afectuosa que solo ella se permitía. «¿Qué te pasó?», preguntó. «¿Te atropelló un camión o fue una manada de lobos?». Sarocha la miró sin responder. No tenía energía para explicar ni ganas de hacer humor. Hizo una mueca indefinida, ni sonrisa ni fastidio, y se dio media vuelta, caminando hacia la cocina. «Eso responde bastante», dijo Nam, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «¿Necesitas café?». «Mucho». «Ya lo sé», respondió Sarocha, sin volverse. Encendió la cafetera con movimientos automáticos, casi aprendidos por el cuerpo más que por la voluntad.
Abrió un cajón, sacó una pastilla para el dolor de cabeza y se la llevó a la boca sin pensarlo demasiado. La tragó con un sorbo de agua y apoyó ambas manos en la encimera un segundo más de lo necesario, como si el simple hecho de mantenerse en pie requiriera concentración. Nam la observaba en silencio. No preguntó nada más. No todavía. Había aprendido con los años que había rituales que no debían interrumpirse, que antes de hablar de contratos, titulares o crisis, había que dejar que el café ocurriera. Cuando estuvo listo, Sarocha sirvió 2 tazas. Le pasó una a Nam sin mirarla y se sentó frente a ella, con los hombros apenas caídos, sin intentar recomponerse, sin actuar. Anoche fue intenso, dijo Nam finalmente, como quien enuncia un hecho neutral. Eso parece, respondió Sarocha, con la mirada fija en el café. Nam apoyó el iPad sobre la mesa y lo giró hacia ella. Las fotos de la gala ya están circulando. Son una locura. Sarocha cerró los ojos un segundo antes de mirar. Fue un gesto mínimo, pero cargado de intuición. Como si supiera que lo que iba a ver no iba a gustarle, aunque no pudiera explicar por qué. Las imágenes aparecieron una tras otra. Ella y Eng entrando, sonrientes. Eng inclinado hacia su cuello. Un ángulo preciso, casi cruel, hacía parecer que él la estaba besando. Otro congelaba la escena en el peor momento posible. La mano de él demasiado cerca de su trasero, demasiado invasiva, demasiado definitiva. Sarocha se llevó la mano al rostro. No, murmuró. No puede ser. Nam soltó una risa breve, práctica, sin malicia. Puede y es, dijo. Y está funcionando. Esto es ridículo, dijo Sarocha, sin bajar la mano, con una mezcla de agotamiento y molestia que no terminaba de convertirse en enojo. Esto es oro, corrigió Nam. Mira los comentarios. Mira los titulares. Amplió una imagen. La pareja del año. Química indiscutible. El romance que todos esperaban. Las palabras parecían gritar desde la pantalla. Sarocha sintió una presión extraña en el pecho. No era rabia. No era vergüenza. Era algo más difícil de nombrar. Una sensación de desajuste, de estar siendo empujada hacia una historia que no había elegido conscientemente. La gente los ama juntos, continuó Nam. Las marcas ya están preguntando. Esto es bueno para ti. Sarocha asintió apenas. No discutió. No negó. No afirmó. Pero en su cabeza, una pregunta empezó a formarse con una claridad incómoda, persistente, imposible de ignorar. ¿Por qué ahora le molestaba tanto? Ese tipo de cercanía siempre había estado ahí. Ese juego de apariencias. Ese contacto tolerado, incluso funcional. Durante años había sabido moverse en esos márgenes sin cuestionarlos. ¿En qué momento había dejado de ser solo parte del juego? No quiso responderlo en voz alta. Todavía no. Porque intuía que, una vez formulada, la respuesta no iba a ser fácil de manejar. En otro punto de la ciudad, Rebeca salió a correr temprano. No porque estuviera especialmente motivada, ni porque hubiera dormido bien. Salió porque su cuerpo lo necesitaba. Porque había aprendido con los años que cuando algo empezaba a instalarse sin permiso en la cabeza, la única forma de devolverle proporción era mover el cuerpo hasta que el pensamiento perdiera volumen. El aire de la mañana estaba frío, limpio, casi reparador. Le quemó un poco los pulmones al principio, pero agradeció esa sensación. El ritmo de sus pasos contra el pavimento era constante, casi metronómico. Izquierda, derecha, respirar, soltar. Correr siempre había sido eso para ella. Una forma de vaciar la cabeza sin obligarla, de dejar que los pensamientos se acomodaran solos, sin interrogarlos, sin exigirles explicaciones. Fue al pasar frente a un kiosco cuando algo se interpuso. No fue un gesto consciente. No fue una decisión. Fue una detención abrupta del cuerpo, como si alguien hubiera tirado suavemente de un hilo invisible. El diario del día. La portada. Su cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. El paso se frenó. El pulso se alteró apenas. Una incomodidad seca le cruzó el pecho. Sarocha. La imagen ocupaba casi todo el espacio. El encuadre era preciso, cruel en su eficiencia. Demasiado perfecto para ser inocente. Parecía un beso. O al menos eso era lo que la foto quería decir. El titular no dejaba margen para interpretaciones alternativas. La pareja del año.
Rebeca se quedó quieta un segundo más de lo necesario, como si el mundo hubiera reducido su volumen alrededor. No había sorpresa. Había algo más difícil de asumir, una especie de reconocimiento involuntario. Luego, sin analizarlo demasiado, o tal vez precisamente para no hacerlo, compró el diario y siguió corriendo hasta casa, como si el movimiento pudiera neutralizar lo que acababa de ver. No funcionó. Subió las escaleras con el desayuno en una mano y el diario doblado bajo el brazo. Dejó las llaves sobre la mesa. Se sentó. Pasó las páginas sin interés real, como si el gesto fuera parte de un protocolo inevitable. Sabía exactamente a dónde iba a llegar. Cuando encontró la sección dedicada a la modelo, se detuvo. Leyó despacio. No con morbo, no con curiosidad ajena. Leyó como quien intenta entender un idioma que ya conoce, pero que de pronto parece decir otra cosa. Las palabras eran grandilocuentes, los adjetivos previsibles, la narrativa sólida y cerrada sobre sí misma. Mientras leía, una pregunta se formó sin pedir permiso, sin consideración por su incomodidad. ¿Ese hombre será parte de su juego de roles o será real? La pregunta le cayó mal, no por lo que implicaba sobre Sarocha, sino por lo que revelaba de ella misma. Cerró el diario de golpe, como si el sonido pudiera cancelar el pensamiento. No tenía sentido hacerse esas preguntas. No era su historia. No le correspondía. No había derecho alguno ahí. Se levantó con más brusquedad de la necesaria y fue a la ducha. Dejó que el agua caliente le recorriera la espalda, los hombros, la nuca. Cerró los ojos. Intentó concentrarse solo en la sensación física, en el vapor, en el ruido constante del agua cayendo. Como si así pudiera borrar imágenes que no había pedido ver. Tenía trabajo. Eso era lo importante. Trabajo concreto. Terreno conocido. Nada de ruido emocional. Ese día tenía sesiones publicitarias. Encargos claros. Objetivos definidos. Un espacio donde las reglas estaban establecidas y no había ambigüedad. Cuando llegó al estudio, Irin ya estaba allí. Movía cosas de un lado a otro. Ajustaba luces. Hablaba sola mientras revisaba una lista mental que solo ella conocía. Estaba completamente concentrada, cómoda en ese caos organizado que siempre la rodeaba cuando trabajaba. Al ver entrar a Rebeca, sonrió sin levantar la voz. Y preguntó, ¿cómo estuvo la gala? Rebeca dejó el bolso en una silla, se quitó la chaqueta. Un circo respondió. No añadió nada más. Irin rió, breve, cómplice. Eso suena exactamente a lo que esperaba. Siguieron trabajando. Ajustes técnicos. Decisiones rápidas. El cuerpo de Rebeca volvió a reconocer ese lenguaje. Medir distancias, calibrar luces, observar sin involucrarse emocionalmente. Pero aún así, algo se filtraba. Mientras ajustaba la cámara, su mente volvía sin permiso, sin insistencia, simplemente volviendo a la imagen de la portada. A ese encuadre específico, a esa cercanía construida. No le gustaba cómo se sentía verla así. No por celos, no por deseo evidente, no por nada que pudiera nombrar con facilidad. Era algo más incómodo, una sensación de disonancia. Como si la imagen pública estuviera en desacuerdo con algo que ella había visto de cerca. Como si dos verdades no terminaran de encajar. Se detuvo un segundo. No debes pensar en ella. Se lo dijo como una orden interna, clara, casi severa. Respiró hondo. Ajustó el lente. Volvió al trabajo. Pero el pensamiento ya estaba ahí. Persistente. Silencioso. Como una grieta mínima que no hace ruido, pero que no se puede ignorar. Las imágenes que el mundo construye no siempre cuentan la verdad, y a veces verlas duele más de lo que debería. Capítulo 10. Un encuentro inesperado. Pasaron varias semanas. Semanas que, vistas desde fuera, parecían normales. Productivas incluso. Días llenos de horarios cumplidos, compromisos asumidos, fotografías tomadas, sonrisas entregadas en el momento exacto. Pero por dentro, nada estaba del todo en su lugar. Sarocha y Rebeca continuaron con sus rutinas sin cruzar caminos. No compartían círculos sociales. No frecuentaban los mismos lugares. No existía ningún punto de contacto que obligara a una coincidencia involuntaria. Ningún evento que las pusiera en la misma habitación sin haberlo decidido antes. Era una separación limpia, eficiente,
práctica. Para Sarocha, esas semanas se sintieron densas, como si el aire tuviera más peso del habitual, llenas de compromisos, viajes cortos, sesiones interminables y sonrisas ensayadas frente a cámaras que no pedían permiso. Todo estaba en orden, todo funcionaba como debía, pero ella sentía que iba siempre medio segundo más lenta que el resto del mundo. Dormía mal. Se despertaba antes de que sonara la alarma, con la mandíbula apretada y los hombros tensos, como si hubiera pasado la noche defendiéndose de algo invisible. El cansancio no se le iba ni con descanso, ni con días libres, ni con silencios prolongados. Había algo más. No era que lo evitara de forma evidente. No había escenas, ni discusiones, ni excusas explícitas. Pero había aprendido a esquivar encuentros innecesarios con una habilidad que la sorprendía a sí misma. Cancelaba cenas con argumentos razonables. Respondía mensajes con horas de retraso. Se refugiaba en el trabajo como excusa legítima, incuestionable. No quería confrontar nada, porque confrontar implicaba detenerse. Implicaba mirar de frente una incomodidad que había crecido lentamente, sin ruido, sin aviso previo. Implicaba aceptar que algo había cambiado, y no estaba segura de querer ponerle nombre a eso. Ese viernes por la noche, Sarocha llegó a su departamento más agotada que de costumbre. El día había sido largo, y la semana aún más. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la frente un segundo contra la madera, respirando hondo. Se quitó los zapatos apenas entró. Dejó el bolso caer en el suelo sin cuidado. Caminó descalza hasta la cocina, arrastrando un poco los pies. Tenía la cabeza cargada, como si cada pensamiento pesara más de lo debido. Los hombros rígidos, el cuello tenso. La sensación persistente de haber dado más de lo que tenía se le instaló en el pecho. No esperaba a nadie. Por eso, cuando escuchó el timbre, frunció el ceño con fastidio. El sonido se le clavó en la sien. Miró el reloj. Tarde. Demasiado tarde para visitas improvisadas. Durante un segundo pensó en no abrir, en fingir que no estaba. Pero el timbre volvió a sonar, decidido, sin paciencia. Abrió la puerta con cautela. Nam estaba allí, sosteniendo una botella de vino en una mano y una sonrisa demasiado familiar en el rostro. Impecable como siempre, como si el cansancio no fuera algo que la afectara. «No me mires así», dijo Nam entrando sin pedir permiso. «Te ves como si hubieras sobrevivido a una guerra». Sarocha cerró la puerta tras ella y dejó escapar un suspiro largo, cansado. «Porque así se siente», respondió. Esta semana fue interminable. Nam dejó la botella sobre la mesa y la observó con atención, con esa mirada que mezclaba afecto y análisis profesional. Sarocha tenía el cabello recogido de cualquier manera, mechones sueltos alrededor del rostro. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban opacos, cansados. No era la imagen que el mundo conocía. Nam sí. «¿Has dormido bien?», preguntó con un tono más suave. «Lo justo para no desmayarme». Sirvieron vino. El sonido del líquido llenando las copas fue casi reconfortante. Se sentaron frente a frente, y durante un rato hablaron de trivialidades. Fechas, vuelos, nombres de personas que Sarocha ya no diferenciaba bien, compromisos futuros que se superponían unos a otros. Sarocha asentía, respondía lo necesario, pero estaba ausente a medias. Hasta que Nam, como siempre, cambió el tono. «Tengo una excelente noticia», dijo, apoyando la copa sobre la mesa. «Excelente de verdad». Sarocha levantó la mirada lentamente, cautelosa. Había aprendido a desconfiar de ese entusiasmo específico. «Eso nunca suena inocente viniendo de ti». Nam sonrió sin negarlo. «Sesión fotográfica. Campaña global. Marca de lujo. De esas que no se repiten 2 veces en una carrera». Sarocha asintió sin entusiasmo. Ya había escuchado ese discurso antes. «Ajá, para ti», continuó Nam. «Y para Eng». El gesto fue inmediato. Una tensión visible cruzó el rostro de Sarocha. Sus hombros se endurecieron. La mano que sostenía la copa se cerró apenas. No dijo nada, pero Nam lo notó todo. «Escucha», se apresuró a decir antes de que empieces. «Esto es bueno para tu carrera. Muchísima exposición. Editoriales importantes. Proyección internacional. Es una oportunidad enorme». Nam intentó interrumpirla con la voz baja.
Ya firmé, añadió sin darle espacio. El silencio se hizo espeso, casi incómodo. Sarocha bajó la mirada. Observó el vino en la copa, el reflejo de la luz temblando en la superficie. Apretó los dedos alrededor del cristal. Pensó en decir algo. Pensó en negarse. Pensó en explicar por qué esa idea la incomodaba más de lo razonable. ¿Por qué no se sentía simplemente profesional? ¿Por qué había una resistencia que no sabía justificar sin exponerse demasiado? No dijo nada, porque al final era su trabajo, y había aprendido desde muy joven que el trabajo no se discute, se cumple. Asintió despacio. Está bien. Nam la observó unos segundos más, como si buscara algo en su expresión, como si quisiera decir algo que decidió guardar para otro momento. Confía en mí, dijo finalmente. Te va a abrir puertas. Sarocha forzó una sonrisa, pero por dentro, algo se cerró con un clic silencioso. Algo pequeño, algo que sabía iba a pesar más de lo que quería admitir. Las semanas siguientes también fueron intensas para Rebeca, aunque de una forma distinta. Desde la publicación de las fotos que había hecho a Sarocha, su nombre empezó a circular con una insistencia nueva, casi invasiva. Correos que llegaban a cualquier hora, llamadas que no había pedido, mensajes que usaban palabras como exposición, proyección, marca personal, revistas, editoriales, marcas de lujo. Todo parecía querer arrastrarla hacia un mundo que nunca había sido su objetivo. En teoría era bueno, era reconocimiento, era crecimiento profesional, era el tipo de oportunidad por la que muchos fotógrafos habrían hecho cualquier cosa. En la práctica la incomodaba profundamente. No le gustaba ese mundo. No le interesaba el glamour por el glamour, ni la exposición como fin último. Rebeca siempre había trabajado mejor en espacios controlados, íntimos, donde la cámara no era un arma ni un espectáculo, sino una herramienta silenciosa. Prefería el proceso al ruido, la verdad al artificio, el instante real al titular. Por eso rechazó la mayoría de las ofertas con respuestas educadas, medidas, casi automáticas. Alegó problemas de agenda, compromisos previos, prioridades distintas. No mentía del todo. Simplemente no decía la razón completa. Hasta que llegó una propuesta que la detuvo más de lo habitual. El correo era formal, bien escrito, sin exageraciones innecesarias. Una revista asociada a una marca de lujo. Campaña importante. Concepto cuidado. Leyó los nombres de los modelos. Sarocha Chankima. Enga Sabarid. El nombre de él le provocó una reacción inmediata. No intensa, no explosiva, pero clara. Una incomodidad seca, reconocible, como una piedra pequeña dentro del zapato. Se quedó mirando la pantalla más tiempo del necesario. Abrió el correo. Lo cerró. Volvió a abrirlo. Releyó los detalles técnicos, el concepto visual, las condiciones de trabajo. Todo estaba en orden. Todo era profesional. No había nada objetivamente rechazable. Aceptó. El gesto fue rápido, casi impulsivo, como si su cuerpo hubiera tomado la decisión antes que su mente. Apenas envió la respuesta, sintió una punzada de conciencia. ¿Por qué no pudo rechazar este proyecto como había hecho con todos los demás? La respuesta apareció demasiado rápido, quería volver a ver a Sarocha, y la negó con la misma rapidez. No, no era eso. No era curiosidad. No era interés personal. No era Sarocha. Sacudió la cabeza, cerró el portátil y se obligó a volver a su rutina. Se dijo que no tenía sentido analizarlo más, que estaba exagerando, que aceptar un trabajo no significaba nada más que eso. Días después, llegó al estudio temprano. Había pedido explícitamente que no hubiera nadie más, sin asistentes innecesarios, sin estilistas rondando, sin conversaciones cruzadas. Le gustaban los espacios silenciosos, casi austeros, donde el aire se asentaba despacio y las personas no tenían dónde esconderse. Creía que solo así el artista podía mostrarse más allá del disfraz. Preparó todo con calma. Ajustó luces milimétricamente. Probó ángulos. Caminó por el espacio midiendo distancias, alturas, sombras. Todo estaba listo cuando el estudio quedó en silencio absoluto. Esperó. Cuando llegaron, los reconoció de inmediato, incluso antes de que hablaran. Sarocha entró primero.
Había algo distinto en su forma de moverse, más rígida, más contenida. Eng entró detrás, ocupando espacio con facilidad, como si el lugar le perteneciera. La sesión comenzó sin palabras de más. Rebecca se movía con concentración precisa, observando gestos mínimos, respiraciones, microexpresiones que no aparecían en poses ensayadas. Y lo notó rápido. La incomodidad de Sarocha ante la cercanía de Eng no era evidente para cualquiera. No había rechazo explícito, ni tensión teatral, pero estaba ahí, en los detalles, la forma en que su cuerpo se retraía apenas, el modo en que evitaba ciertos contactos, la rigidez súbita en los hombros cuando él se acercaba demasiado. Rebecca no dijo nada. No era su lugar, pero lo registró todo. Después de un rato, Eng se excusó para ir al baño. Su ausencia fue evidente. El estudio se volvió más liviano. El espacio cambió. Sarocha se acercó a Rebecca con una cautela nueva, distinta a la seguridad que mostraba frente a las cámaras. Había algo vulnerable en ese gesto. «¿Cómo estás?», preguntó. Rebecca bajó la cámara despacio. «Bien», respondió. «Gracias». Fue una respuesta correcta, educada, distante, profesional. Y aún así, esa distancia tuvo un efecto inesperado. Lejos de tranquilizar a Sarocha, la inquietó. La atrajo de una forma difícil de nombrar. Sentía sin saber cómo que esa mujer veía una parte de ella que nadie más parecía registrar. No la imagen, no el rol, algo más profundo. Sin pensarlo demasiado, casi como si necesitara romper ese silencio incómodo, dijo: «Eng solo es un amigo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rebecca la miró. No con sorpresa, no con reproche. Solo la miró. «Eso no me incumbe», Sarocha respondió con calma. «No es problema mío». La voz fue neutra, precisa, definitiva. No había juicio en ella, tampoco interés. Solo un límite claro. Y eso fue suficiente. Sarocha sintió una oleada de rabia que no esperaba. Una irritación súbita e injustificada. Frunció el ceño, dio media vuelta y se alejó sin decir nada más, como si quedarse un segundo más la expusiera demasiado. Mientras esperaba que Eng regresara, se reprendía internamente. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué necesitaba aclararle algo a esa fotógrafa tonta? Se sintió estúpida, infantil, fuera de lugar. Al otro lado del estudio, Rebecca retomó su trabajo. Ajustó la cámara. Revisó la luz. Disparó algunas pruebas. Todo parecía en orden, pero su mente no estaba del todo allí. ¿Por qué Sarocha le había dado explicaciones? ¿Por qué ese comentario le había provocado una reacción tan visceral? Se dijo que era una tontería, que no significaba nada, que estaba proyectando cosas donde no las había. Pero en el fondo lo sabía. Le había hablado así porque verla con ese hombre la ponía de muy mal humor. Y esa verdad incómoda, silenciosa, persistente, ya no era tan fácil de ignorar. Recuerda que puedes seguir esta historia en Wattpad. Te dejo el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado.